Gusto saludarles en este día, verles, poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este día. Rogamos que el Señor sea guiándonos en este tiempo, que su palabra sea predicada con fidelidad. Le invito que tome su Biblia y me acompañe al Salmo capítulo 94. Salmo 94, lo leo para ustedes. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandece, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Vamos a hablar en esta mañana bajo el título Jehová mi defensa. En este cántico, como las mismas cosas que atacan la fe y amenazan con producir desesperación, también son los mismos elementos que pueden convertirse en oportunidad de alabanza, en lugar y acto de adoración. Es decir, que situaciones que en nuestra vida pudieran bien producir una desesperación, para el salmista son más bien motivo de alabanza y de adoración. Veremos este salmo en dos partes. La primera parte, del versículo 1 al versículo 11, bajo el título Los rebeldes e impíos que deben escuchar y obedecer a Dios. La segunda parte, del versículo 12 al versículo 23, el pueblo de Dios que debe escuchar y obedecer su instrucción.
La primera parte entonces, a partir del versículo 1, pero hasta el versículo 3, empezamos viendo el reconocimiento que hace el salmista a Dios como el juez de toda la tierra. No es el juez solamente de Israel, no es el juez solamente de una nación, sino que Jehová, el Dios de la venganza, es el Dios de toda la tierra. El salmista comienza con el simple y profundo reconocimiento de las venganzas de Dios. Quizás este concepto para nosotros sea un poco fuerte en razón del uso que damos a la palabra venganza. Normalmente cuando pensamos en este concepto, pensamos en la motivación que produce la venganza y siempre somos conducidos a emociones o sentimientos que llevan a que tal persona se vengue de otra. Pero cuando nosotros analizamos el concepto bajo la iluminación divina, es muy diferente cuando de Dios se dice que se venga. ¿Por qué? Porque Él actúa de tal manera que su venganza está en razón de su justicia. Él no se venga por un problema personal o por una afrenta personal, sino que Él ve y juzga con justicia a toda la humanidad y por lo tanto como consecuencia al quebrantamiento permanente de la humanidad en su ley, lo único que Dios puede hacer en respuesta a tal conducta es vengarse de toda la humanidad, según corresponda a cada uno. Dios no da desmedidamente su venganza. Él da a cada uno conforme a su obra. Y es importante entonces que nosotros pensemos en lo que esto significa. Esto significa que la venganza no le pertenece al hombre. Permanentemente se nos llama a través de la Escritura a descansar nosotros como pueblo de Dios en la ira o la justicia de Dios, que Él es quien se venga, y nos dice Pablo que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, al hombre no le pertenece la venganza, porque al igual que todos los demás hombres, merecemos tal venganza. Esto significa también que la venganza pertenece a aquel que ve más de lo que vemos y sabe más de lo que sabemos. Nuestra condición limitada frente al comportamiento de los hombres nos impiden ver con justo juicio lo que cada uno de estos hombres merece. Si nosotros hacemos un análisis superficial, simplemente tenemos un catálogo y niveles por medio de los cuales traeríamos cierta venganza a los hombres. Y entonces entramos a ver que el ladrón, el sicario, el narcotraficante, toda esta clase de personas que entran a hacer esa gama elevada de maldad sobre nuestra sociedad, serían más justo que se aplicara la venganza sobre ellos. Pero esto es lo que nosotros vemos. Pero puede haber gente a nuestro alrededor que no se comporte quizás de esa misma manera, pero que también somos merecedores de la venganza. Esto significa que es apropiado pedirle a Dios que dispense la venganza y que confiemos en su conocimiento superior, en su sabiduría y en su tiempo para hacerlo. Nosotros, como ya lo mencioné, somos limitados en cuanto a todas estas capacidades. Lamentablemente somos reaccionarios y por cada situación, por cada momento que se experimenta, simplemente reaccionamos con la primera persona que encontramos en nuestro camino. Y eso es lamentable, porque debemos dejar a Dios la venganza. Él sabe cómo hacerlo, en qué momento hacerlo y la motivación por la cual lo hace. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 51, versículo 56,
a Dios se le asigna un título que es muy llamativo. Allí se llama el Dios de retribuciones. Y se asegura que este Dios dará el pago. Hermano, hermana, amigo que nos visita. Quisiera que por un momento pensara en su posición delante de Dios. Dios es el autor de la justicia retributiva. Piense por un momento en esto. Conforme a la ley de Dios, Él dará el pago. Si usted se pone frente a la ley de Dios, ¿cuál sería el pago que usted merece? No me diga, simplemente reflexiónelo. ¿Cuál sería justamente, sinceramente, lo que usted merece como pago por sus obras? Para esto es sencillo que nosotros comencemos a evaluarnos frente a el estándar que Dios coloca. Dios coloca un estándar que es su ley. Y su ley, y a través de ella, nosotros podemos ver en la medida que nosotros deberíamos ser tratados. Partiendo del primer mandamiento que nos habla de no tener dioses ajenos delante de nosotros. Segundo mandamiento, no hacer imagen y semejanza de Dios. Tercero, no tomar el santo nombre de Dios en vano. Cuarto, guardar el día de reposo. 4 mandamientos que tienen que ver directamente con Dios. Permítame, hermano, dirigirle a este pensamiento. Medite en estos 4 primeros mandamientos y si en algún momento de su vida ha quebrantado uno de ellos. La respuesta debe ser para nosotros obvia. Nosotros hemos quebrantado su ley. El autor de la justicia retributiva, es decir, que conforme a la obra Él va a dar el pago por su gran amor con que nos ha amado, provee también una misericordia. Dios estableció una ley. Podemos decir, para que nos quede más claro, con Adán y Eva, Dios estableció una ley. El día que de él comieres, la retribución, morirás. Si no comes, no mueres. Si comes, mueres. Pero también mostró su misericordia. Conocemos la historia que Adán y Eva comieron. Pero Él extendió su misericordia, no acabando con la vida de ellos inmediatamente, sino que la extiende, dándoles la oportunidad de poder ser restituidos al lugar de su gracia. Esa misericordia la vemos durante toda la historia. Que Dios, en su misericordia, aunque es vengador, también es misericordioso. Algo en lo cual nosotros deberíamos pensar más constantemente. Porque nosotros tenemos la tendencia a ser más vengativos que misericordiosos. Esta justicia retributiva es lo que a menudo llamamos venganza. Pero quizás de manera inapropiada, porque la venganza en nuestro caso significa la excitación de las pasiones airadas para gratificar un espíritu vengativo, que se asume que ha recibido algún daño real, mientras que a lo que aquí se refiere es a ese simple acto de justicia que da a todos lo que corresponde conforme sea su obra.
el doctor Samuel Johnson, el creador del primer gran diccionario de inglés, hizo una distinción cuando dijo: la venganza es un acto de pasión. La venganza es un acto de justicia. Las heridas se vengan, los crímenes se vengan. Eso es la naturaleza de la venganza. El salmista, por lo tanto, en la descripción de su salmo y la manera en que él comienza este salmo y da el planteamiento general, es: Dios de las venganzas, muéstrate. La repetición que el salmista utiliza de la declaración Dios de las venganzas muestra claramente la intensidad o el énfasis de este pensamiento, y también conecta la venganza de Dios con la gloria de Dios, con el resplandor de la gloria de Dios. Finalmente, hermano, nosotros entendemos que la venganza de Dios es sobre el pecado y los pecadores. Y cuando Dios se vengue por el pecado y con los pecadores, la gloria de Dios será manifestada. La repetición de la petición nos muestra a un hombre que sigue pidiendo ayuda, que se encuentra en un momento difícil, que llega hasta este momento de expresar Dios de la venganza. La oración para que Yahweh se muestre es una oración por una teofanía, por una manifestación de Dios mismo en su grandeza. El salmista no está pidiendo que Dios use algún instrumento para que su venganza se manifieste. El salmista está pidiendo: Dios, ven tú mismo y véngate. Cuando el Señor aparece en su esplendor, en ese esplendor glorioso, real de su majestad, la justicia será establecida sobre esta tierra y la anarquía será aplastada. Nosotros como creyentes esperamos la manifestación gloriosa de Cristo y la esperamos con ansia. Deseamos esa manifestación de nuestro Señor para que manifieste su justicia. Porque nosotros estamos en un lugar seguro. Pero pensemos en aquellos en los cuales la justicia será retributiva, donde se manifestará la venganza de Dios. Piensa en tu cónyuge, tus hijos, tu familia, tus amigos, con los que quizás compartes el día a día, que hablas con ellos. Un día, cuando el Señor se manifieste, tú vas a ser guardado, protegido, pero estas personas van a ser consumidas por la ira de Dios. ¿Eso no mueve un poco tu corazón para abrir tu boca y hablarles acerca de la verdad del día del Señor? El día de su juicio. ¿No temes ver a tus hijos consumidos por el fuego? ¿No temes ver a tu familia, a tus amigos, aquellos con los que compartes, verlos consumidos por la ira de Dios? El salmista está orando: manifiéstate, Señor. Lamentablemente nosotros a veces ni oramos. Es que yo te quiero mucho, es que yo te amo, y nunca oramos por nuestro cónyuge, hijo, amigo, vecino, compañero, pero decimos amarles. Hay un gran peligro, hermanos, que se avecina y está muy cerca, más de lo que nosotros creemos.
Advirtámosle, anunciemos, no nos quedemos callados. El salmista dice, engrandécete, oh Jehová de la tierra, oh juez de la tierra. El salmista descansa ya en la obra de Dios, en la venganza de Dios. Pero aún orará para que Dios cumpla su oficio y dé pago a los soberbios. Un comentarista describió como a lo largo de los siglos el pueblo perseguido de Dios ha orado de esta manera. Dice él, en catatumbas, en mazmorras, en lugares de mayor desolación, cuando parecía sentirse que el camino de Dios estaba bloqueado, que su gobierno había sido vencido, que todas las cosas malas habían ganado la victoria. Estos cánticos han surgido proclamándolo rey, burlándose de todos los pensamientos vanos y necios del hombre y declarando su victoria final. Aquellos hermanos que no sienten un profundo odio por el pecado, o que nunca han sentido el peso aplastante de la maldad legalizada, pueden rehuir a aspiraciones como las del salmista y aún tildarlas de feroces. Pero los corazones que anhelan el triunfo de la justicia no se ofenderán con estas palabras. Que Dios manifieste su venganza. Sería injusto, hermanos, que Dios simplemente pasara por alto la maldad de los hombres. Nosotros, como el pueblo de Dios, clamamos para que su justicia se manifieste. Si nosotros vemos a una persona que ha sido mala, que ha violado niños, que ha acabado con la vida de personas, y el juez que está atendiendo al caso dice, no, yo lo perdono, ¿qué diríamos frente a este juez? Es injusto, es un mal juez. ¿Cómo Dios va a actuar como un mal juez? La ejecución de la justicia es lo correcto. Y Dios no puede contradecir esto. ¿Quién puede negar esta verdad? Por lo tanto, es muy apropiado, no solamente porque el salmista lo está diciendo, sino porque debe ser así, que nosotros como pueblo de Dios deseemos, no por nuestra venganza privada, porque en ese caso el hombre difícilmente se atrevería a apelar a Dios, sino por simpatía, por el bien y por la compasión, por aquellos a quienes se hace sufrir injustamente. Dios, clamamos a ti, véngate. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Claramente lo que el salmista hace con estas palabras frente a lo que ya ha dicho es agregar una nota de urgencia a la oración. Con una combinación de valentía y humildad le pide a Dios que dé cuenta del tiempo hasta que se cumpla esta justa venganza. Es como las almas debajo del altar, el salmista clama, ¿hasta cuándo? Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y 10, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué decían? Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Hasta cuándo? Unamos, hermanos, nuestra voz a este clamor. ¿Hasta cuándo, Señor, harás justicia? ¿Cuántos se burlan? ¿Cuántos señalan? ¿Cuántos dañan? ¿Cuántos persiguen a los tuyos? ¿Hasta cuándo, Señor, te vengarás?
La única pregunta sobre el poder del mal es esta: ¿hasta cuándo? No hay lugar para la sospecha paralizante de que Dios tal vez es ciego, dice el versículo 7. Y dijeron: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. ¿Cómo pueden hacer males? Y siguen haciendo males y nada pasa. Ellos dicen: quizá Jehová es ciego. ¿No crees que es justa la venganza? ¿O ha hecho un trato con las tinieblas? En el versículo 20 dice: se juntará contigo el trono de iniquidad que hace agravio contra la vida del justo. Nada ha cambiado al sol, ni nada ha corrompido al juez de toda la tierra. Es simplemente, dice el salmista, que la noche es larga. La noche es larga. Por eso el clamor del salmista, ¿cuál es? Muéstrate y engrandécete. ¿Hasta cuándo? Dice Spurgeon. Muchas veces se ha escuchado esta amarga queja en las mazmorras de la Inquisición, en los postes de azotes de la esclavitud, en las prisiones de la opresión. A su debido tiempo, Dios publicará su respuesta, pero aún no ha llegado el final completo. Nosotros, hermanos, estamos en una época privilegiada, que lo único que muchas veces nos hace clamar hasta cuándo es una enfermedad, es una escasez económica, pero no el que estén matando a nuestra familia por ser creyentes, que nos estén persiguiendo y torturando, encarcelando. Nuestro sufrimiento, hermano, es nada comparado con el sufrimiento del pueblo de Dios durante la historia. ¿Hasta cuándo? Pero no podemos, hermanos, ignorar esto, porque al conocer el sufrimiento que quizás nosotros no tenemos, pero que sí en el presente mucha de la iglesia del Señor tiene, y hacernos conscientes de tal sufrimiento, y así como una parte del cuerpo se duele, todo se duele, podemos unirnos al clamor de ellos y decir: ¿hasta cuándo? El versículo 4 al versículo 7, el salmista reconoce la rebelión de los impíos. Hay un reconocimiento claro acerca de esta rebelión. Dice: ¿hasta cuándo pronunciarán? Hablarán cosas duras. Esto es lo que hace el impío. Esto es la forma en cómo se rebelan estos hombres. Y lo primero que se nota acerca de los impíos son sus palabras. Hablan cosas desafiantes, duras, y se vanaglorean. Por el contrario, una marca de los justos es su discurso humilde y lleno de gracia, de compasión, de amor. Las palabras a menudo hieren mucho más que las espadas. Son tan duras para el corazón como las piedras para la carne, y estas son derramadas por los impíos en exceso. Por eso dice el salmista: a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan. Lo siguiente que se nota acerca de los impíos son las acciones. Estas acciones contra el pueblo, aquellos que son la heredad de Dios. Y cuando él dice los destruyen o los quebrantan, los afligen. Contrario a lo que hacen los justos. La marca de los justos es, aún siendo quebrantados, aún siendo destruidos y afligidos, el pueblo de Dios ama. No se venga, porque la venganza le pertenece a Dios. Nuestra responsabilidad es amar. Estos tiranos no son necesariamente extranjeros.
También pueden haber nacido en casa como el rey apóstata Manasés o los cínicos, que se nos habla en el libro de Isaías capítulo 5, versículo 18 al 23, donde dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresura su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. En medio del mismo pueblo, la viuda y al extranjero matan. La tercera cosa que identifica el salmista acerca de los impíos es su ataque contra los débiles y los desfavorecidos, que aún llegan a el asesinato. Por el contrario, la marca de los justos es cuidar a los débiles y a los desfavorecidos. Y esta comparación es necesaria para que nosotros podamos identificarnos con claridad el lugar donde estamos. ¿No debe provocar al Señor una conducta tan inhumana como esta? ¿Será que Dios es injusto al vengarse de las lágrimas de una viuda que ven cómo matan a su hijo? ¿Que escucha los gemidos de su niño que ha parido, que ha tenido consigo? ¿Será que Dios es injusto al vengarse de esto? Con la misma certeza de que hay un Dios en el cielo, Él visitará a los que cometen estos crímenes. Aunque los aguante mucho, aunque los soporte, aunque tenga paciencia, porque hay un propósito, Dios se vengará. Y esto lo hará prontamente. ¿No verá Jehová? Eso es lo que dice el impío. Él no mira, él no se está dando cuenta. ¿Dónde está tu Dios? Esa es la cuarta cosa acerca de los impíos: su ignorancia y su arrogancia hacia Dios. Ellos niegan que Dios exista de la manera en que se revela en las Escrituras. Y esta ignorancia de Dios conduce a una arrogancia engañosa hacia Él. Dios no existe, es muy conveniente que Él no exista para ellos, porque de esta manera pueden actuar libremente en su maldad. Eran ciegamente malvados porque soñaban con un Dios ciego. Cuando los hombres creen que los ojos de Dios están apagados, no hay razón para sorprenderse de que den plena licencia a sus brutales pasiones. No hay obligación de hablar con palabras suaves a los gobernantes cuyo gobierno es en injusticia, o a una religión impía. Acab, todos recordamos a Acab, el rey del reino del norte, esposo de Jezabel. Tuvo como profeta a su lado a Elías. Pero aún eso no le sirvió. Herodes tuvo a su lado a Juan el Bautista, pero eso no le sirvió. La sucesión ha continuado a lo largo de los siglos. El Dios de Jacob no es su Dios, es el Dios de Jacob. Así lo llaman con sarcasmo. Aquel que toma ese nombre para sí mismo, pero no tiene estima por el pueblo,
sino que entrega a su Jacob el botín y al furor de sus enemigos. Y es por eso, justamente, que viene la reprensión a estos rebeldes e insensatos a partir del versículo 8. Entended, necios del pueblo. Qué palabra tan fuerte, hermano, que nosotros deberíamos reconocer la implicación que trae la identificación de estos a quienes viene la reprensión, necios. Son necios aquellos que se rebelan en contra de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios. Y lo que el salmista intenta, lo que algunos piensan que es una misión inútil, ayudar a los necios, ayudar a los fatuos, a los estúpidos, con instrucción y entendimiento. El salmista trata de hacerlo. Necios, entiendan. Un necio no entiende. Usted le puede hablar de la manera más clara, específicamente, mencionándole cosa por cosa, tratando de ser lo más claro en su disertación, pero el necio no entiende. No acepta la reprensión. Estos son los que el versículo anterior ha mencionado. Aquellos que creían que Dios no veía y que Dios no comprendía. La idea de necios es la misma que encontramos en el Salmo 92, versículo 6, un hombre bruto, tanto animal como humano. Ustedes que aunque se creen los más sabios de los hombres, en verdad son los más brutos de todas las personas. Ustedes que solo tienen la forma, pero no el entendimiento de un hombre, esos son ustedes. Es fuerte la reprensión. Y por eso el salmista ahora hace el contraste. El que hizo el oído no oirá. Y la lógica del salmista es simple, pero es sólida. El Dios que creó el oído puede oír. El Dios que creó el ojo puede ver. El Dios de toda sabiduría y conocimiento pedirá cuentas a los hombres y las mujeres por sus vidas. ¿Qué haces con tu vida? Y la lógica, hermanos, que el salmista da es ineludible. No podemos escapar de ella una vez que se acepta la premisa de que Dios es nuestro hacedor. Si Él nos hizo, tiene el derecho de demandar de nosotros. Lo que el Salmo no contempla es la suprema absurdidad reservada al hombre moderno de rechazar incluso esta verdad. El salmista no dice el que hizo el oído no tiene oído. No, él no dice eso. Él no dice el que formó el ojo no tiene ojos. No, sino que él dice el que hizo el oído no oirá, no verá. ¿Y por qué dice esto? Para evitar claramente la idea de humanizar a Dios. Y atribuir miembros o partes corporales al Espíritu Infinito. Porque Jehová, dice el salmista, conoce los pensamientos de los hombres. La sabiduría de Dios es tan grande que incluso conoce los pensamientos de hombres y mujeres. Este gran Dios debe ser debidamente temido, respetado, obedecido. Era importante que los necios y fatuos escucharan esto y tal vez incluso lo entendieran. El apóstol Pablo citó más tarde este versículo 11 en 1 Corintios capítulo 3 versículo 20, cuando del triunfo de Dios sobre la exaltación de la desafiante sabiduría y el conocimiento humano.
Y en Romanos capítulo 1, versículo 21, hablando de la pequeñez del intelecto del hombre contra Dios. Hay una comparación entre la grandeza de Dios y la condición humana. Muy distantes la una de la otra. Y es por eso que, consecuente a la realidad de la condición de los necios frente a Dios, el salmista ahora pasa al pueblo de Dios que sí debe escuchar y obedecer la instrucción. ¿Qué diferencia hay entre el necio y el que es un justo? Que escucha y obedece la instrucción divina. Versículo 12 al 15. Hay un consuelo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese consuelo? Jamás serán desechados. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Y esta declaración inicial del versículo 12 es supremamente importante en este mismo contexto. Porque quizás los necios y fatuos nunca escucharán a Dios, pero su pueblo debe hacerlo y puede hacerlo. Él los instruirá y les enseñará su palabra. Según el salmista, dice, es su ley. En tu ley lo instruyes. Ahora, esta instrucción no es solamente externa, porque puede ser que el necio también sea instruido en la ley, pero no obedezca a la ley. Aquí está hablando el alumno, no el maestro. Y las palabras son un triunfo de la fe, una reacción positiva a los problemas del presente. Toda la disciplina del mundo, sin la enseñanza divina, nunca hará un hombre bienaventurado. Toda la disciplina sin la enseñanza nunca hará un hombre bienaventurado. Ese hombre que encuentra corrección acompañada de instrucción y azotes con lecciones es un hombre feliz. Por eso la crianza está tanto acompañada de palabra como de corrección. La Biblia está llena de esta información y nos alude, nos lleva a que pensemos en cómo muchas veces podemos ser o apropiarnos más de la enseñanza que hemos escuchado cuando la experimentamos. ¿Por qué castigamos físicamente a un niño? Nosotros debemos pensar el alcance de la disciplina física para con los niños. El niño, sea cual sea su edad, hasta cierta edad, debe sentir dolor. Ese es el propósito del castigo físico. A veces como papás van a castigar al niño y medio lo tocan así, ya lo castigué. No, la idea es que sienta dolor. Y en la medida que los niños van creciendo, pues toca ponerle más fuerza a la tabla para que sientan dolor. ¿Por qué? Porque los estamos librando de un dolor peor. Si el niño frente al peligro encuentra la corrección que le genera dolor, él va a evitar volver a hacer esto porque sabe que le va a doler. Pero si nosotros le quitamos la disciplina, él va a tener que experimentarlo con mayor dolor. ¿No es de eso lo que se lamentan muchos padres? Que si yo hubiera corregido a mi hijo no estaría en esto, en aquello, en otra cosa. Y ven a sus hijos sufriendo, consumidos en la maldad, y entonces se acuerdan, si yo le hubiera corregido, si yo me hubiera parado firmemente en el momento adecuado y hubiera castigado a mi hijo, a mi hija, hoy no estaría llorando esto.
las mamás de hijos grandes saben de lo que hablo. Así que los que tienen hijos pequeños, tenemos hijos pequeños, tenemos que ver ese ejemplo. No queremos ver a nuestros hijos sufrir. ¿De cuál peligro y de cuál dolor estamos librando a nuestros hijos? Del peor, de la condenación eterna. Por eso comenzaba diciéndole, usted está resguardado y pide la manifestación de la justicia de Dios. ¿Y cómo usted va a sentir viendo a su hijo quemándose en el infierno? Perdiéndose. Esto como analogía. Para que pensemos. El salmista entiende eso y dice, bienaventurado el hombre a quien tú corriges, para hacerle descansar en los días de aflicción. Y claramente, hermanos, que esto es una promesa maravillosa para aquellos que reciben la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos tienen descanso cuando llegan los inevitables días de aflicción. Una persona que ha sido instruida en Dios, capacitada, formada, viene la aflicción y aún en medio de la aflicción tiene descanso porque su confianza está en el Señor. Este descanso es de ellos hasta que se cava el hoyo para el impío, hasta que Dios arregle todas las cosas en su juicio, porque en su juicio, pues nosotros estamos también. Participamos del juicio. El juicio no es para nosotros, pero vivimos en medio del juicio. Para nosotros hay descanso, aún descanso del mal en medio del mal, si entendemos el propósito del mal. Esto es algo que debemos atesorar, porque vendrán días de aflicción. Acuérdense de la edad de los mártires, que fueron perseguidos en los montes como animales. No debe preguntarse si los lugares tranquilos de la tierra no son suyos, ni si los severos deberes del centinela deberían recaer sobre él. Es así, y así debe ser, porque Dios lo ha ordenado de esa manera. Y tanto lo uno como lo otro, el sufrimiento y el dolor, en medio de todas las cosas, el creyente, aún en medio de todo, encontrará descanso. ¿Cómo morían los mártires? Ellos no morían, ay, no me voy a morir. La mayoría de narraciones cuentan de hombres y mujeres cantando, alabando y glorificando el nombre del Señor. A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor. Pero para el impío hay un hoyo cavado, hasta que la tumba fría sujete su cuerpo y el infierno caliente sujete su alma. El salmista continúa, porque no abandonará Jehová a su pueblo. Y esta es una seguridad hermosa y poderosa, dada primero a Israel bajo el antiguo pacto, pero que se extiende claramente al Hijo de Dios bajo un mejor pacto. Algunos enseñan que Dios abandonó a su pueblo, pero la idea clara es que Dios siempre ha sido y será fiel con su pueblo. El Señor nunca te dejará, nunca te abandonará. Dice Spurgeon, incluso si Satanás viniera y te susurrara, el Señor te ha desechado, no lo creas, no puede ser. El diablo tiene sus desechados, pero Dios no los tiene. A veces toma los desechados del diablo y los convierte en trofeos de su poderosa gracia.
sino que el juicio será vuelto en justicia. Dios promete traer su justo reino y juicio a todas las cosas, trayendo satisfacción a los rectos de corazón. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 10, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Todo será corregido y cada uno tendrá lo que le corresponde. Si no antes, durante el juicio. Versículo 16 al 19. Este viene hablándonos del consuelo para el pueblo de Dios. La primera parte, que estos que son el pueblo de Dios jamás serán desechados. Pero además de que no van a ser desechados, Dios ayuda a aquellos que son su pueblo. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Las líneas anteriores de este salmo expresan satisfacción en el juicio supremo y justo de Dios, pero ahora el salmista considera que aún no ha llegado ese día esperado y entiende y expresa sus propias limitaciones al tratar con los malignos y los que hacen iniquidad. Si no me ayudara Jehová. Su pregunta claramente es una pregunta retórica y fue respondida. Jehová había sido y sería su ayuda siempre contra los impíos. Si pudiéramos encontrar amigos en otro lugar, quizás nuestro Dios no sería tan querido para nosotros. Pero cuando después de pedir ayuda al cielo y a la tierra, no encontramos ningún socorro más que el que proviene del brazo eterno de Dios, somos inducidos a valorar a nuestro Dios y a descansar en Él con absoluta confianza. Moriría, dice, mi alma en el silencio. O moraría, perdón, mi alma en el silencio. El salmista confiesa que los malignos le preocupan profundamente, incluso de modo que casi se escabulle al inframundo. Todo lo que está viviendo el salmista, si no viene en su ayuda, va a morir en silencio. Por lo tanto, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. ¿Qué era aquello que en medio de toda situación que estaba experimentando el salmista lo sostenía? La misericordia. Incluso en el día difícil, incluso cuando parecía que su pie resbalaba, dice, no cayó. Es Él quien lo sustenta. Y aquí, mis hermanos, esta es una metáfora tomada de cualquier cosa que cae, que es sostenida y que es apoyada y reforzada. Y es de esta manera como la misericordia de Dios previene nuestra propia ruina, porque somos, aunque creyentes, débiles. Y somos débiles y por lo tanto necesitamos que Dios nos sustente, que Él sea quien venga en nuestra ayuda y nos sostenga, nos provea ese apoyo para permanecer firmes. No descansamos en nosotros mismos. Por lo tanto, tus consolaciones alegraban mi alma. Con enemigos, con dificultades a su alrededor, el salmista obviamente necesitaba ayuda y consuelo de Dios. El Señor responde con muchas consolaciones, dice él, que alegran su alma. Y esto lo rescató de la multitud de pensamientos que llegaban a su mente, que llegaban a su corazón. Porque en medio de la circunstancia adversa, nuestra mente comienza a argumentarse. Comienzan a venir pensamientos, ideas, dudas. Pero él dice, tu consolación. Fuiste tú quien vino a alegrar mi alma, mi interior. Lo de alrededor no ha cambiado. La situación sigue siendo difícil,
pero tú has venido a consolar mi alma. Y aunque la situación siga igual, cuán dulces son tus consuelos, Señor. Cuán hermosos son tus consuelos. Yo puedo vivir consolado, alegre, feliz en medio de la situación que sea, porque Él está consolando mi alma. ¿Quién puede meditar sobre el amor eterno de Dios? ¿Quién puede pensar sobre los propósitos inmutables de Dios? ¿Quién puede reflexionar sobre las promesas que Él ha establecido? ¿Quién puede pensar en la redención consumada, el Salvador resucitado, la unión del pueblo con su Dios, la gloria venidera y temas similares sin sentir que su alma sigue saltando de gozo aunque su mundo se desborone? Nosotros podemos seguir siendo consolados por su palabra, por sus promesas. En la multitud de nuestros pensamientos, todo lo que llega a nuestro corazón, mientras nuestro corazón está lleno de pensamientos acerca de Dios, acerca de su verdad, de sus promesas, podemos descansar. Si nosotros nos enfocamos en el problema, nos quedamos en el problema, pues somos atormentados, torturados, y cada vez se van a añadir muchos más temores. Y vamos a ver un futuro incierto. Pero cuando Dios viene a consolarnos con su palabra, por eso es importante, hermano, que cuando usted experimente aflicción, corra a Dios, corra a su palabra y consuélese en las promesas que Él tiene. Las circunstancias quizás no cambien. De hecho, es posible que empeoren. Pero nuestra confianza, nuestro consuelo está en nuestro Señor. Por lo tanto, Dios jamás nos desecha. Dios, además de eso, nos ayuda. Pero aún más, Él nos defiende. Él es refugio para el pueblo, para su pueblo. Versículo 20 al 23. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? El salmista, hermano, sabía que la iniquidad a veces se encuentra en posiciones altas. Algunos tronos están marcados por iniquidades y algunas leyes son creadas por agravio. Pero estas jamás tendrán comunión con Dios. Y esto sugiere el pensamiento de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El salmista dice que hace agravio bajo forma de ley. El colmo del crimen, ¿cuál es? Lo que el salmista nos está diciendo. Cuando el crimen alcanza a los gobernantes y usan la forma de la justicia como máscara para la injusticia y dan sanción legal a lo que es maldad. Ese es el colmo del crimen. ¿No es en lo que vivimos hoy día? Es en eso en lo que nosotros estamos. En que los gobernantes tuercen la justicia y aún colocan lo malo como bueno. Hermanos, el mundo antiguo gemía bajo tales parodias de la santidad de la ley y el mundo moderno no es diferente a esto. Legalizaron el robo, la violencia y luego alegan que es la ley del país. Y pueden que sea así. Y así es. Pero no quiere decir que porque es la ley del gobierno esté bien y deje de ser maldad. En estos días veía un caso de una persona, un ladrón que entró a una casa y cuando entró a la casa se cayó y se enterró un tubo. Y el dueño de la casa le tocó indemnizarlo al ladrón.
¿Por qué tenía ese tubo ahí? Se tuerce la ley. Dice el salmista, se juntan contra la vida del justo. Este tipo de maldad se describió ya en los versículos 4 al 6, condenando a sangre inocente. Pero Juan nos ayuda describiendo el mismo corazón malvado. Ahí en primera de Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Se juntan. ¿Y para qué se juntan? El salmista dice, contra la vida del justo. En todo lo que es malo, están en unidad. El diablo, sus demonios, sus secuaces, todos se unen y se acercan cuando tienen por objeto la destrucción de las obras del Señor. Como cantábamos, ¿no? El himno 45 escrito por Martín Lutero dice, y puede venir el diablo, puede venir Satanás, puede acabar con todo, pero mi castillo fuerte sigue siendo el Señor. Como lo dice el salmista, me ha sido refugio, mas Jehová me ha sido por refugio. Aunque los impíos que se oponían al salmista estaban en posiciones altas, eran parte del gobierno, el salmista tiene un refugio mayor. Dios mismo era la roca de su confianza. Me ha sido por refugio, me ha sido mi confianza. Y habiendo asegurado a los justos las cosas que Dios hará por ellos, ahora el salmista agrega una palabra de testimonio personal, como si dijera, lo que ha estado prometiendo a otros, él mismo lo ha experimentado. En él, incluso solo en él, encontramos seguridad. Dejemos, hermano, que el mundo se enfurezca como pueda, que lo va a hacer. No le pedimos ayuda al hombre, sino que nos contentamos con huir al seno de la presencia de nuestro Dios. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad. El salmista se anticipa en alguna medida al final de los impíos. Su juicio será justo y apropiado. Su condenación estará relacionada con su propia iniquidad y su propia maldad. El castigo encajaría con el crimen y aquellos que habían repudiado a otros ahora se repudiarán a sí mismos. Esta era su confianza y su defensa. Él sabía que Dios actuaría en favor de los suyos. Hará volver sobre ellos su iniquidad. Es el castigo del pecado. Parece extraño que sea así, pero el pecado es el castigo del pecado. Cuando un hombre ha pecado una vez, es parte de su castigo el estar inclinado a pecar de nuevo. Y así hasta el infinito. La repetición que él utiliza el salmista de los destruirá, le da un gran énfasis a la idea. Esto es importante cuando nosotros reflexionamos en el pensamiento del justo juicio de Dios. Nosotros caemos en la práctica y en la tendencia de este mundo a querer que nuestros hijos, por ejemplo, sean reconocidos, sean grandes personajes, tengan dinero, tengan una buena estabilidad, se casen con una buena persona, tengan un bonito hogar, tengan un buen trabajo, les proveemos estudio, les proveemos carreras y les proveemos para que vivan bien sobre la tierra. Pero no les proveemos lo mayor y lo más importante. Pensemos, ¿de qué me sirve a mí que mi hijo sea una estrella? Para mi vergüenza.
Será una persona que se pierda, que sea rico, que tenga dinero, que tenga educación. Si se va a condenar. Dios traerá juicio. Las cosas de este mundo se van a acabar. Van a ser exterminadas, acabadas con fuego. ¿Y qué va a quedar? ¿Qué va a quedar de lo que usted tanto quiso construir en la vida de sus hijos? ¿Dónde va a quedar eso? La repetición final del salmista frente a esta realidad: los destruirá en su propia maldad. Y repite, los destruirá Jehová nuestro Dios. ¿Qué va a hacer? Se va a vengar. La repetición del verso final coincide con la repetición del verso inicial. Venganza y destrucción. El salmo comienza confiando en que Dios es quien al final arreglará las cosas y por lo tanto podemos tener confianza. Podemos confiar plenamente en Dios. Dios arreglará todo. Traerá el justo pago en el día de la manifestación de su gloria. Que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos, para permanecer firmes ese día. Y si tú aún no crees en Cristo, hoy es el día para creer. Arrepentirte y librarte de esa venganza y librarte de ese juicio en el cual Dios destruirá todas las cosas. Oremos. Padre, estamos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder. No hay quien pueda estar de pie delante de ti. Te ruego, Señor, que nos ayudes en medio de este progreso, de este crecimiento, de este avance espiritual. Ayúdanos a no quedarnos simplemente con algunas ideas, a no ser simples observadores. Ayúdanos a ser parte de este pueblo por el cual tú miras. Ese pueblo justo, santo, piadoso. Libra a todos aquellos que escuchan de ser necios. Abre sus oídos. Abre sus ojos a la verdad. Por amor de ti mismo, Señor, revélate a ellos para que te conozcan y sean atraídos a ti. Desde el más pequeño, desde los niños, Señor. Padre, obra en sus corazones. Te lo suplicamos. No queremos que se pierdan, Señor. No queremos verlos condenados. Oh Señor, que esta palabra retumbe en sus corazones y derribe la dureza que en ellos hay. Salva, Señor, porque tuya es la salvación. En Cristo te lo pedimos. Amén.